Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Hoy, 8 de abril, empezamos con otra sesión. Primero, a disculparnos. Los dos últimos invitados, el ingeniero Roy Rojas de Costa Rica y el ingeniero Juan Carlos Sandoval. El ingeniero Roy nos pidió ayer el favor que lo aplazáramos para la próxima semana su charla, que es Desafíos de la Seguridad Vial para América Latina y el Caribe, que es muy interesante porque nos brinda una perspectiva desde cuando hablamos de la política pública. Y hoy teníamos la cuarta sesión de planes estratégicos de seguridad vial. El ingeniero Juan Carlos se excusa, está haciendo otro curso virtual para los conductores de Alpina, aprovechando todo este tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que el día domingo mi internet se relajó y no tuvimos charla el domingo, vamos a hacer la charla del domingo el día de hoy. Y es accidentes de tránsito para dummies, cómo manejarlos, pero desde un enfoque muy sencillo. Voy a compartir mi pantalla porque vamos a trabajar con varios documentos al mismo tiempo. Vamos a mirar. Y ustedes saben que a mí me gusta aparecer en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo dar esos primeros pasos en la investigación de accidentes de tránsito? Ya anteriormente habíamos visto y habíamos unificado criterios. El accidente de tránsito, como lo concebimos en la norma, haciendo la claridad que una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que nosotros como expertos en seguridad vial queremos transmitir, que los accidentes de tránsito son prevenibles. También tuvimos la oportunidad de ver la visión de visión cero, en el cual nos dice que si bien más que los accidentes de tránsito, las personas cometemos errores. Entonces, es inevitable que nosotros cometamos errores. También definimos que era un movimiento y que en nuestras vías, cuando tenemos un vehículo, generalmente él se mueve de forma lineal o en curva, también pues, teniendo sus trayectorias y no son uniformemente acelerados, eso es cuando tenemos un tramo largo, sino que son en desaceleración inconstante. Aceleramos, desaceleramos. También definimos que era un vehículo en nuestro entorno de seguridad vial, que son aquellos que están provistos de ruedas y que tenemos vehículos que son automotores y vehículos que no son automotores. También definimos qué era la colisión, los tipos de colisión que se presentaban. Muy juiciositos hicimos todo un trabajo para clasificar las vías y para clasificar los accidentes. También vimos que en un accidente de tránsito no es algo que sucede ya, ¿sí? No es algo que sencillamente, ¡puf!, así, de la nada, no se dan por generación espontánea, no. Eso tiene una historia. Entonces, en esa historia hay dos tendientes de clasificar esta historia. Una que nos habla de escenas y otra que nos habla de etapas. La que conocemos de etapa, entonces conocemos etapa de percepción, cuando vemos que hay un riesgo, hay un peligro. De reacción, hicimos algo para evitar ese accidente. La de conflicto, algo sucedió allí, y la de posiciones finales o donde quedaron los vehículos. También vimos que en Colombia eso lo cambiamos por escena preliminar, de reacciones múltiples, materialización del hecho y posiciones finales. También, si recuerdan bien, antes vimos el tema de la matriz de seguridad de Hayden, donde se presentan muchos conflictos y cuando es inevitable el conflicto, ahí es donde entra la matriz de Henrich o Wirth para el tema del control, o sea, del manejo del accidente y sus gravedades. También en algún momento estuvimos viendo las autoridades involucradas. Aquí en Colombia, casi en todo el mundo, se tienen la misma clasificación, que son las encargadas de hacer las normas, después las de supervisar
Y por último, las operativas, que son desafortunadamente con los que la población siempre entra a tener mayor conflicto. También vimos cuáles son los factores que involucran los accidentes de tránsito y como hablábamos hace un rato, la pirámide de Henrich y de Birter. Algo que quiero contemplar, ustedes recuerdan, son nuestras autoridades de tránsito. Y vienen las autoridades o policía judicial. Tanto los alcaldes como las entidades públicas, los gobernadores, ellos pueden llegar a cumplir funciones de policía judicial. Mi pregunta es a nuestros hermanos panameños, argentinos, ¿sí también es en sus países? Si quieren, escriben o si quieren, nos hablan, porque queremos también tener como de una vez la globalidad. De acá, Raúl Ford de Panamá. Nosotros, Raúl Ford, acá de la ciudad de Panamá, República de Panamá. Buenas tardes, bienvenido pues a este grupo. Gracias por toda esta oportunidad que nos brinda para ampliar nuestros conocimientos en la materia que corresponde para nosotros. Acá le llamamos accidentología vial. Con relación al sistema, a la forma de nosotros llevar a cabo lo que es la competencia, mi opinión muy personal, creo que nos falta bastante todavía, porque en realidad no tenemos una estructura que realmente haga unos indicadores que nos señalen a nosotros cuáles son esos indicadores por la cual debemos de ir en un momento dado, reformar en un momento dado nuestras normas. En Panamá, por lo regular, nos movemos o trabajamos con lo que es un decreto presidencial. Nosotros no tenemos lo que es un código de transporte no tenemos esas guías, ¿no? Como decir, un documento oficial que sea como una ley, ¿no? donde abarque todo lo que tenga que ver con transporte, no solamente desde el punto de vista de las investigaciones, sino toda la regulación por completo. Todo lo hacemos por medio de decreto ejecutivo y es lo que ha traído como consecuencia que durante todos estos años, me atrevo a decir más de 15 años, nosotros hemos estado parcheando prácticamente ese decreto que regula la circulación vial en nuestro país. Por eso también para las investigaciones no es difícil, porque tampoco tenemos un procedimiento a seguir en cuanto a lo que es un accidente administrativo, lo que sea un caso de homicidio culposo o de culposo, ¿no? No sé si me explico. Sí, entonces, sí, perfectamente. Nosotros lo que estamos más que todo tratando de ver cómo unificamos criterios, pero lamentablemente no se da esa oportunidad porque cada quien tiene su punto de vista de cómo ve un accidente de tránsito. Así que al momento de nosotros los investigadores realizar esa pesquisa no es bastante difícil, porque vuelvo y le digo, ahora por ejemplo con el sistema penal acusatorio, si bien es cierto nos dieron una serie de instrucciones por medio de lo que era una ley, ahí en esa parte sí entra porque es en el Código Penal, pero aún así existe un vacío. Entonces cuando nosotros vamos a presentar las pruebas, realmente las pruebas, por lo regular, tiene que ser una prueba tan contundente para que el juez de garantía pueda aceptarla. Si no, el caso se cae. Lamentablemente es así. Seguimos. Oh, caramba, muchas gracias por tu aporte, Raúl. Nos ayudas un poco a ver cómo lo manejamos todo ello. Aquí en Colombia somos muy buenos en las leyes. Tenemos bastante y casi para todo. Más adelante lo vamos a ver un poco más. Y como tú muy bien lo dices, Raúl, nosotros sí tenemos una ley, más adelante la vamos a ver, nuestro Código Nacional de Tránsito Terrestre, que ha sido reglamentado por medio de decretos y resoluciones, pero va de la mano del sistema penal acusatorio. Más adelante también vamos a hablar un poquito de ello. ¿Qué es lo interesante del procedimiento que en Colombia
la policía ha adoptado para sus investigaciones. Nosotros aquí hablamos de algo que se llama IRAT, Investigación y Reconstrucción de los Accidentes de Tránsito, que es un proceso metódico con fundamento exclusivo en las ciencias y sus disciplinas. Si nos damos cuenta, no es solamente una ciencia, sino cuando estamos hablando de reconstrucción, sí se está hablando del tema de la cinemática del accidente. Y cuando estamos hablando de cinemática, es del movimiento, las velocidades, aceleraciones, las masas que tenían cada uno de los cuerpos que están involucrados en el hecho. Entonces, estamos hablando de física, geometría, estamos hablando también de la parte humana, de la parte psicológica, parte médica, y así se va decantando. Y que también tiene, si es científico, debe estar libre de las percepciones humanas, de lo que yo creo, de lo que yo considero, sino como Raúl muy bien nos lo está comentando, tiene que ser tan contundente esa evidencia, tan soportable, tan bien manejada, que nadie puede entrar qué pena, me enredé. Nadie puede venir a decir eso no es verdad. O sea, tiene que ser muy bien fundamentada. Entonces, ¿qué dice? Siendo entonces la metodología la que define el ordenamiento que tienen los investigadores en la sistematización de sus técnicas aplicadas y empíricas para esclarecer un hecho de tránsito. Que es cuando hablamos de sistémico, que estamos diciendo que tiene que ser ordenado. Tiene que ser paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. También cuando estamos hablando de sistemas, es que podemos llegar a volver a reproducir y siempre vamos a hacer exactamente la misma secuencia de pasos. ¿Para qué va a ser? Para esclarecer un hecho de tránsito. Aquí en Colombia manejamos 5 etapas de la investigación. Son 5. La primera es la fase inicial de la investigación. Y ahí esa es la que se realiza en el lugar de los hechos. Toma de datos y de evidencias. La segunda ya la hacemos en un ambiente controlado, donde hacemos un análisis de esta información, tratamiento y correlación de las evidencias. Tercero, una medición donde lo que hemos capturado en la fase inicial, lo que hemos analizado, tenemos que venirlo a contrastar frente a un modelo físico. Las huellas sí me coinciden con la velocidad que se creía, los daños del vehículo sí coinciden con las trayectorias en que venían, las lesiones de la persona me pueden llegar a indicar a qué velocidades venían los vehículos. Viene una parte de conclusiones, ¿sí? En la parte de conclusiones, si sí o no, la hipótesis se valida. Y por último, propuestas de mejora. Antes de hablar de la etapa inicial, me voy a saltar todo esto. Yo quiero hablar de cómo investigar y para qué investigar. Eso es algo que generalmente no entendemos. O siempre queremos decir, y todos terminamos siendo jueces. Cuando llegamos y decimos, la culpa la tuvo fulano, el conductor 1, la culpa la tuvo el peatón, ahí estamos siendo jueces. Y pues no tenemos esa competencia. Generalmente se investiga por 2 temas. Uno, para determinar las responsabilidades y 2, para determinar las causas. Responsabilidades, estamos hablando, como muy bien lo estaba diciendo Raúl, si es lesiones u homicidio, si tiene un delito culposo, doloso o preterintencional. Y la pena va a depender del tipo de delito. Pero irresponsabilidades también a nivel económico. Ya las causas es la que nos permite llegar a determinar y a evitar futuros accidentes. ¿Para qué me debe servir la investigación? La investigación nos debe servir
para prevenir los accidentes. Si siempre tengo en la misma esquina accidentes de tránsito del mismo hecho, tengo que investigarlos. Tengo que determinar las zonas críticas para poder hacer o cambios en infraestructura o cambios en semaforización para poder analizar y evitar ese tipo de hechos. La etapa inicial de investigación en esta matriz que estábamos viendo, en este diagrama, inicia desde la atención de la primera autoridad que conoce el hecho, ¿sí? Cuando ella lo conoce, llegó y lo verificó. Y va hasta el planteamiento de la investigación o la apertura del proceso. Vamos a silenciar. ¿Alguien quiere hablar o silenciamos micrófonos? Vamos a silenciar micrófonos. Esas primeras etapas, esa primera etapa que tenemos, dijimos que son 5, tiene 3 pequeñas fases: planteamiento de la investigación, formulación de la investigación y la recolección de la investigación. En esta etapa es donde se define la hipótesis. Anteriormente no se decía hipótesis, sino causas. ¿Y qué es lo que pasaba cuando decíamos causas? Que ya de una vez estaban diciendo quién fue el responsable del accidente. Y no siempre tenemos toda la información para poderlo contemplar, o no todo es tan evidente como queríamos. Por eso es algo muy importante lo que Raúl nos decía del abordaje desde la norma, desde la ley. Todo nuestro proceder se enmarca en nuestra Constitución política. Y tenemos 4 áreas involucradas. Tenemos el área de tránsito, ¿sí? Y sabemos que el tránsito es la acción de movernos, de desplazarnos. En algunos países como Argentina, como España, no sé, en Panamá, eso se llama tráfico, ¿sí? Tenemos el transporte, que son los medios por los cuales nos estamos desplazando. Tenemos todo el tema penal. Dime. Hola, Rodolfo. No tengo manitas levantadas. Tenemos, y cuando sucede vamos a colocar mute, cuando sucede, cuando sucede un hecho de tránsito, un accidente de tránsito con heridos o muertos, entra a trabajar todo lo que es la policía judicial y el sistema penal acusatorio. Ahí tenemos daño a bien ajeno, lesiones personales u homicidio. Y en civil, cuando tenemos daños patrimoniales o daños extrapatrimoniales. O sea, es supremamente complejo el tema. Si nos tomamos el trabajo de mirar la pirámide de Kelsen, la que nos dice la jerarquía de las normas, en nuestra Constitución nos habla desde el artículo 11, que es la libre circulación, derecho a la vida, libre circulación, todo el tema del sistema penal, la fiscalía, etcétera. Pero ya nos vamos a enfocar. Estas son las normas básicas que en Colombia aplican para accidentes de tránsito. Son las normas básicas. Hay muchísima más normatividad, pero esas son las básicas. A nivel de tránsito tenemos la ley 769, tenemos la ley 1383 que modifica la ley 769 y la resolución 000-11268, que es la que está en este momento vigente, que es un manual de licenciamiento del IPAT. En este momento. En Argentina, en el grupo de Facebook, ahí van a encontrar para México y para Argentina sus respectivas correlaciones de normas. A nivel de transporte, tenemos las disposiciones básicas sobre el transporte desde el año 93, tenemos el Estatuto Nacional de Transporte en la Ley 336 del 96, y tenemos un decreto único reglamentario del sector transporte que me ha logrado unificar todas las normas que han salido desde el 93 hasta el 2015. Y a nivel penal, así como ustedes, hermanos panameños y mexicanos, Colombia también a partir del 2000 tuvo un cambio en su sistema penal, por eso el sistema penal oral o acusatorio. Uno, donde ya tenemos audiencias públicas,
2, donde ya las víctimas o los afectados tienen la capacidad de presentar pruebas. Antes era solo la fiscalía, ahora no, ahora tienen todos que entrar a, pueden llegar a presentar las pruebas que sustenten sus argumentos. Tenemos un código de procedimiento penal en el 2004, tenemos una ley 1326 que modifica el procedimiento penal, y algo muy importante es la resolución 135 del 2018, donde reorganiza el Comité Permanente de Cadena de Custodia. En este momento en Colombia, el manual de cadena de custodia ya no necesita que haya una resolución que lo adopte. Ya el comité puede sacar su manual y ya es por norma, y ese es el vigente. En resumen, en nuestro país, estos son la normatividad desde el Código Nacional de Tránsito que habla de accidentes de tránsito, haciendo dos grandes diferencias. Uno que es de daños a cosas y el otro que es actuación en caso de infracciones penales. Ustedes dirán, pero ¿por qué daños a cosas manejan 1, 2, 3, 4, 5 artículos, mientras que en la actualización de infracciones penales solamente 2? Porque este capítulo nos remite a estas leyes, a la ley 599, a la ley 906, a la resolución 135 del manual de cadena de custodia. Es por eso, y al manual de policía judicial. Por eso es que es más cortico, porque hay toda una normatividad que lo sustenta. Esta es una tarea, pusieron atención, bueno, y ahora todo ese tema de investigar, yo investigo desde la empresa para que en mi empresa no vuelvan a suceder hechos. O yo investigo desde el aparato judicial para determinar responsabilidades y para determinar causas. O yo investigo desde las aseguradoras también para determinar responsabilidades y cuánto le cuesta a cada uno de los participantes o involucrados o a sus pólizas el pago de las indemnizaciones o las reparaciones. Aquí que vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metodologías de investigación. No es ni una ni dos, son 9. ¿Cuáles de ahí ustedes conocen? A ver, cuéntenme, los escucho. ¿Cuáles conocen? Vuelvo a colocar. ¿Pueden? La 5W question. Muy bien, conoces la 5W question. ¿Cuál más conoces? La espina de pescado. Muy bien. ¿Cuál más conoces? Del resto. Y la física forense es importante. Señor, qué pena contigo. La física forense. La física forense, básica. Muy bien. ¿Cuál más? Pues yo solo he utilizado la ahí entra también el factor humano. Ahí los confundí, no entendí. Señores. Yo planteo también ahí lo del factor humano. Factor humano. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál más? Si nos vamos a ver, todas las causas que están ahí son importantes de acuerdo a cómo va orientada la investigación. Y de ahí cada una nos va a dar su determinación y aplicar el método científico. En base a cada uno de esos elementos que están ahí, podemos lograr determinar cuál fue la causa directa o la concurrente que dio el hecho. Muchas gracias. Ahí has colocado algo que es causa directa y concurrentes. Y cada una de estas metodologías tienen diferentes determinaciones de sus causas. Una de las más antiguas es esta, la matriz de Haddon, donde se hace una investigación exhaustiva de absolutamente los factores y en todos los momentos.
Esta es súper extensa porque toca mirar casi que hasta 2 días antes cómo descansó la persona, cómo durmió, qué comió, condiciones médicas, etc. Esta DREAM 3.0, ahorita vamos a ver un esquema, es la adopción de una metodología de desastres o de accidentes nucleares que fue adaptada a la investigación de accidentes de tránsito. Las 5W, espina de pescado y árboles de causa, esas son súper manejadas en el tema de investigaciones de accidentes laborales. ¿Sí? ¿Qué se necesita en ellas? Que tengan conocimiento de todo el sistema involucrado en el hecho. Y vamos a ver unas de ellas. Vamos a ver dónde las tengo yo. Esta es la de Marcus, la de Fasecolda, en la cual entre las dos aseguradoras llegan y definen cuáles fueron las circunstancias. Nos lo trae con definición del Código Nacional y consideración de SESBI. Y vamos a ver más abajito la matriz de responsabilidad. Con esta matriz de responsabilidad llega y define un porcentaje que tiene cada uno de ellos y así se sabe quién es el que debe pagar, qué aseguradora debe pagar los diferentes daños. Esta matriz, mira, vehículo A, vehículo B, ¿qué tiene de interesante? Que llega y determina los hechos o los accidentes. Vamos a mirarlo más acá. La maniobra que se estaba realizando, todos los Cs, los Bs, las circunstancias, la maniobra, y dependiendo de la maniobra se le da un porcentaje a cada uno de ellos y así, sin esperar a la autoridad, sino sencillamente intercambiando los seguros, haciendo un documento que se puede bajar desde el celular, una app que ahí podemos firmar y con un registro fotográfico pueden llegar a determinar las responsabilidades de cada uno y, por supuesto, definir las causas. ¿Lo conocían? Ese es este, Marcus. Ahora vamos con la investigación, la DREAM 3.0. Qué pena, ese es la metodología DREAM 3.0. Empieza a analizar los diferentes corredores que tenemos y a cada uno de los hechos, voy a colocar más grande, ¿sí? Le da un tipo, se llama un genotipo, una explicación, las vamos determinando hasta definir realmente qué es lo que sucedió. Este es un ejemplo del formato 3.0. Aquí vemos cuál fue la fatiga, pero ¿qué ocasionó la fatiga? Que había presión de grupo, presión de tiempo, inadecuado mantenimiento en la vía, estas por eventos de la vida y diseño inadecuado de la vida. Se puede analizar todos, se me hallan cuáles son los acordes, los más comunes, y se empiezan a determinar los fenotipos. Esto es solamente para determinar las causas del accidente. Con este no se quiere llegar a determinar ya las responsabilidades, sino causas. Tenemos otro, que es el del factor humano. Entonces seguimos, ya vimos Marcus, Dream Tree, causa multinivel. Si ustedes se dieron cuenta, en la matriz teníamos tanto el factor humano, presión de grupo, presión de tiempo, como de vía, mantenimiento de la vía, diseño inadecuado de la vía. También aquí tenemos distracciones fuera del vehículo, pensamiento, vamos a buscar uno del vehículo. Ahí empiezan a analizar todos los factores que para esto que se necesita, el tema de los IPAD, las hipótesis, las entrevistas que tenemos con los involucrados, ¿sí? Y toda la información
que posterior se puede llegar a levantar con ellos. Este es de factor humano, el que muy bien por aquí nos lo decía. Entonces, este es un análisis que llega y a un grupo de población, de accidentes, empezamos a analizarlos desde el sexo, la edad, las zonas en que están dirigidos, los días en que se presentó el hecho, las horas en que se presentó el hecho, pero también se necesita determinar qué días ellos trabajan, cuántas horas llevaban de conducción, el tema de la entrevista y posterior poder acercarse a los involucrados para ampliar la información. Horas trabajadas. Y aquí nos dan unos puntos y de esos puntos podemos llegar a determinar que la edad es uno de los factores que más afecta la accidentalidad. Entre más jóvenes había mayor accidentalidad y a cada uno le da una ponderación. A ver que tenemos análisis multicausal. Entonces, aquí es cuando estamos hablando también del accidente de tránsito, viéndolo como un todo. Hay unas causas directas, hay unas causas desencadenantes, causas intermedias y causas indirectas. Intermedias. Y tenemos esta que era la de física forense, donde podemos entrar a mirar todo el tema de las velocidades, de las aceleraciones, de las fuerzas que están inmersas en un accidente. Vamos a mirar si encontramos, aquí vemos tema del trabajo, todo el tema de física, los que son muy juiciosos, y por eso hay una disciplina que se llama física forense. Ahí tenemos los golpes y las trayectorias. Hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Súper. Vamos bien, vamos bien. Vamos a mirar qué tenemos por acá. Es que les había bajado. Y por supuesto, tenemos la metodología que está en Colombia, en el cual llega y mezcla todo un poco, que es la IRAD, investigación y reconstrucción. Entendiendo la reconstrucción como ese volver a hacer, pero los carros no los podemos volver a chocar, entonces se hace por medio de software. Ahorita había una presentación muy interesante de las tecnologías de los software. Aquí vemos la formulación, cuando estamos hablando de la recolección de información, todo lo que hace la policía, lo que deben llegar a hacer. Y aquí empezamos diseño de marco teórico, medición de las variables, cómo contrastar la hipótesis, ¿sí? Y la perspectiva del accidente. Esa perspectiva es cómo podemos hacer para evitarlos. O sea, hay muchas metodologías, muchísimas. ¿Cuál es mejor que otra? Depende del que se vaya a manejar. Pero, ¿qué es lo importante? Que en cada uno necesitamos es una buena información de entrada. Si yo no tengo una buena información de entrada, de ahí en adelante, nada va a servir. Y esa información de entrada, ¿cómo se recoge? Aquí en Colombia es frente a un manual del sistema de cadena de custodia, donde lo primero que se define es si hablamos de primer responsable o primer respondiente. Antes de este nuevo manual, nosotros, no sé si en México, en Panamá, en Argentina, en Ecuador, se hable de primer respondiente o de primer responsable. ¿O ya superaron esa discusión? No, nosotros acá, Rolford, nuevamente Panamá, nosotros más que todo en cuanto a la primera etapa de investigación, no se determina prácticamente a una persona como el posible causante, sino simplemente dentro de las investigaciones que se van realizando, ahí donde entonces posteriormente, de acuerdo a los elementos que se hayan encontrado en la escena del accidente, entonces ahí donde esos elementos, el que mayor peso tenga, es cuando se le va a dar la imputación al conductor. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias. Aquí es igual, las hipótesis no
es para orientar la investigación, pero no es para determinar aún las responsabilidades. Para eso son todo el tema de las evidencias. Carlos nos dice que la matriz de Haddon es muy buena. Yo creo que el domingo hacemos un taller de la matriz de Haddon. A mí también me encanta ver todo el sistema en su conjunto. Vamos a buscarla aquí rápido para quienes no la conocen. Primero, la matriz de Haddon es del epidemiólogo William Haddon en la década de los 70. ¿Sí? Y él llegaba y nos decía, vamos a hacerla esta grande, que el accidente se debe contemplar por cada uno de los factores intervinientes, persona, vehículo, medio ambiente. Hoy en día, esta matriz se ha actualizado a otra columna que es la de gestión. Y que la gestión, pues el tema de los horarios, de lo que la empresa a las condiciones o sus contrataciones, que es supremamente importante. En el todo, antes de sus condiciones climático también, cuando hablamos de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el nivel socioeconómico. Durante también se hace el mismo análisis y posterior. Algo que la OMS recomendaba muchísimo es la atención de las emergencias en los primeros 20 minutos. Miren, esos minutos de oro. Entonces, cómo se llega al lugar, que las vías sean adecuadas, que las ambulancias estén equipadas adecuadamente, con personal capacitado, que el vehículo como tal después pues no explote, cuando hablábamos de todo el tema de la seguridad terciaria. Y también que la persona sepa cómo comportarse. Eso es algo muy, 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 muy bonita esa matriz. Dicen que se va el audio. Bueno, voy a ir un poquito más rápido para que no nos dé las 6. ¿Sí? Y seguimos por acá. Aquí en Colombia, cuando nosotros hablamos de primer respondiente o primer responsable, anteriormente se decía es la primera persona que llega a conocer el accidente y hace esas primeras actuaciones. Aquí el primer respondiente es cualquier persona, como el paramédico, el bombero, una persona del común, que llega a conocer el hecho y activa la línea de emergencias. O le puede llegar, si tiene los conocimientos, a socorrer a las personas, a la persona involucrada. Ya como primer responsable se refiere únicamente a la autoridad que conoce el hecho. Es ese primer agente de tránsito, policía, que llega y conoce el hecho. Eso es la gran diferencia. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, sí, en esa parte no concluí. Para nosotros acá en Panamá se le considera como el primer interviniente, ¿no? Es la primera persona que llega a la escena, y si es en un momento dado alguna de las autoridades que llegan, son las encargadas precisamente de cercar el área para que no haya contaminación. Entonces se le conoce como el primer interviniente. Súper. Raúl, ¿y ese primer interviniente para ustedes también puede ser cualquier civil o solamente es la autoridad? Sí, en ese caso, si el civil tiene conocimiento en la materia y cuáles son los procedimientos, porque muchas veces se han dado casos donde ese primer interviniente es precisamente un civil, pero ha hecho el trabajo como si hubiese sido alguna autoridad, ¿no? Entonces, una vez que llegan ya oficialmente, ellos se encargan ya del asunto, y automáticamente una vez que llega, en un caso, por ejemplo, de si es un homicidio, accidente de tránsito, esa persona, al cercarlo, llegan las autoridades, él le entrega, da su relato de qué fue lo que pudo observar o cómo sucedió el hecho, se le toma su entrevista y ya entonces las autoridades se encargan de seguir con el proceso.
Ay, muchas gracias, Raúl, Bien, porque tú... aquí Sí, señor. le voy a dar otro aporte en relación al primer interviniente. Como el hecho de tránsito es una situación compleja, soy Mario Bradway de aquí de Panamá. Lo primero que se va a preservar es la vida. Y en ese afán de preservar la vida, muchas personas van a tener acceso al lugar de los hechos, o sea, a la escena donde se dio el hecho de tránsito. Y siempre se cataloga como primer interviniente ya en propiedad a la unidad policial que llega y empieza a hacer la evacuación. Y ahí ese se constituye en el primer interviniente, independientemente si la otra persona haya llegado primero. Ah, ok. Muchas gracias. Aquí Enrique nos dice que en caso dentro de los concesionarios donde labora los mismos equipos de atención de emergencias de la vía. Sí, señor. Aquí en Colombia, antes del 2018, había como la misma discrepancia en el lenguaje y a todos se les decía primer respondiente, tanto a la autoridad como a la primera persona que llegaba. Para hacer mayor precisión, desde el 2018 se manejan dos términos separados, primer respondiente y primer responsable. Ese primer respondiente puede ser, como muy bien nos lo dice Enrique, los equipos de atención de emergencias de la vía en el concesionario, puede ser la primera persona que llega al transporte público a conocer el hecho, y ya el primer responsable es la autoridad, llámese agente de tránsito, llámese policía de tránsito, si no están y está solamente el ejército, llámese ejército, es esa primera persona. Entonces, muchas gracias por los aportes que ustedes nos dan. Entramos con este manual de cadena, se llama manual del sistema de cadena de custodia. Tiene básicamente 5 procedimientos. El primer procedimiento es el manejo del lugar de los hechos. Como muy bien nos lo dijo Mario, también Raúl, ellos son los encargados de asegurar el lugar de los hechos. Ese aseguramiento, ¿qué procura? Procura 3, ahorita vamos a ver qué procura, ese es el segundo procedimiento. Conocimiento de la confirmación y verificación del hecho punible, eso es lo primero, si es así, no es así, no fue un accidente, fue algo muy sencillo, fue solamente daños y salieron los vehículos, pero resulta que si hubo heridos o fallecidos, ahí entramos a asegurar el lugar de los hechos. Cuando aseguramos, después viene la observación, análisis y valoración de estos hechos, la fijación y documentación del lugar de los hechos y por último, dentro de este manejo del lugar de los hechos, recolección, embalaje, rotulado de los MP y F, de los elementos material de prueba y evidencia física. Lo que escribí por acá. La primera, conocimiento, confirmación y verificación de los hechos, este procedimiento, ¿cómo inicia? Inicia con la recepción de la información. ¿Por dónde? La línea 123, por nuestras líneas celulares, por el radio o porque la autoridad pasó por ahí y lo vio. ¿Y cómo finaliza este primer procedimiento? Cuando entrega esa información de confirmación a la central para crear un número de procedimientos. O sea, todo caso tiene un código. Ese código es único y con ese le puede hacer el seguimiento. Y finaliza con el aseguramiento inicial del lugar de los hechos o lugares distintos. Ese aseguramiento, ahorita lo vamos a ver más adelante, qué es lo que lleva. ¿Qué formatos se diligencian? 3. Reportes del incidente, si es virtual o documental, donde se está diciendo sí, sí pasó, no, etcétera, y qué fue lo que pasó. Reporte de la verificación y se empieza a diligenciar el formato del primer responsable. ¿Cuántos pasos tiene? 8. Ahora sí, este aseguramiento del lugar de los hechos. Inicia cuando llega la autoridad, ha confirmado y finaliza con el señalamiento del método de búsqueda. Este aseguramiento tiene 3 finalidades. La primera, cuando ustedes aseguran, debemos verificar, confirmar que nuestra vida no corra peligro. Se han visto casos que llega el agente a atender el lugar, acomoda mal la moto, no asegura bien el lugar y resulta otro accidente estando involucrado el agente que venía a atender.
Lo segundo, de hecho, que no vayan a tener mayores lesiones, no vayan a venir otro vehículo y los arrolle, no se vayan a presentar otros accidentes de tránsito. Eso es básico que lo conozcamos. El aseguramiento es para evitar que sucedan más accidentes de tránsito. Entonces, ¿cuánto tiempo atrás lo van a asegurar el lugar de los hechos? Hay también el tema de los perímetros y el tipo de hecho. Y cómo acomodo mi moto. Cómo le pido la colaboración a la ciudadanía para que me ayude a asegurar y no entre a la tercera finalidad, ¿sí? Que es no entre a contaminar el lugar de los hechos, porque no sabemos qué sucedió, no sabemos cuáles son las causas, no sabemos cuáles son las responsabilidades, y si hay heridos y fallecidos, pues toca tener muchísimo cuidado. Y ahí empieza a funcionar todo el proceso del sistema de cadena de custodia. Ahí, en ese momento, en que si yo recojo, yo mido una huella, o el accidente, un espejo se cayó, este espejo corresponde al determinado vehículo. Y no se lo lleven, no lo cojan, o no me empiecen a meter o a sacar evidencias o a contaminarlas. Y cuando dice que finalicen el señalamiento del método de búsqueda, tiene 5 procedimientos, 5 etapas de este procedimiento. La observación, análisis y valoración del lugar de los hechos es donde ustedes deben tener ojos de águila. Con todas las charlas que hemos visto, los hechos se pueden manejar de 2 maneras. A lo general, siempre se recomienda que sea deductiva, de lo general a lo particular, porque cuando ustedes están llegando al lugar de los hechos, llámese policía o llámese cualquier persona que va a atender el hecho, tiene que entrar a analizar la vía como un conjunto, como todo el tema de señalización, de anchos de la vía, de seguridad pasiva de la vía, y empezar a determinar los EMP y F o los vestigios que me pueden llegar a ayudar a determinar las causas, como el tema de las huellas. Sabemos que hay muchos tipos de huellas, de frenado, de derrape, de arrastre, etc. Entonces hay que entrar a observar. ¿Pero desde dónde? Desde afuera, que lo estamos viendo, y cada vez nos vamos acercando más y más al lugar de los hechos, ¿sí? Hay en este tema muchas veces el tema de identificación de las evidencias, y ahí viene con el tema del método de búsqueda a determinar. ¿Cómo inicia observación que realiza la policía y cómo finaliza? Con la identificación de las evidencias. Esa identificación son los testigos que tenemos de color amarillo, que los hemos visto un montón en las películas, y ustedes los conocen mejor que yo, y testigos métricos, porque esta fijación es básica para que más adelante podamos hacer la fijación topográfica, la fotográfica y la videográfica. Aquí también, que es supremamente básico, el método de búsqueda que ustedes escojan. En el manual de investigación, el punto a punto o el zigzag es uno. Hay otros teóricos y investigadores que les gusta muchísimo, es el de espiral, de afuera hacia adentro, porque el espiral tiene la ventaja que se puede hacer una doble confirmación de un mismo punto en el tema de la observación. Pero muchas veces no tenemos tanto tiempo, entonces ahí empezamos a manejar con la de zigzag. Esta tiene tres actividades a realizar. La fijación y documentación, la más cortica en etapas, tiene 2, pero es súper amplio, que toca empezar a diligenciar el formato de registro de cadena de custodia. ¿Quién está levantando las evidencias? ¿Sí? O sea, ¿quién las halla? ¿Quién las levanta? ¿Quién las rotula? Hay que identificar muy bien. Si es una sola persona, súper. Si son 3 funcionarios, toca determinar cada uno de los 3. Y tenemos que hacer nuestro álbum de fotos, nuestros bosquejos topográficos. Hay algo que siempre me han preguntado.
y es si el accidente de tránsito sucedió, aquí atrás, el accidente de tránsito sucedió en una avenida que tiene 2 calzadas, 4 carriles, yo que tengo que diagramar en mi bosquejo. Ellos llegan y dicen, no, vamos a diagramar toda la vía. Resulta que los bosquejos pueden llegar a tener diferentes planos. Ahí está el plano general, donde tenemos todo, y hay un plano detallado, donde solamente se coloca el lugar donde sucedió. ¿Sí? Entonces es cómo lo vamos a dirimir. Estamos diciendo que es de lo general a lo particular. Entonces podemos diagramar toda la vía y hacer otro bosquejo exclusivamente para el tramo de vía donde sucedió el hecho. Los medios físicos de almacenamiento de si esas memorias tienen que guardarse, identificarse muy bien y después venir a hacer el álbum, el acta de inspección a lugares, el acta de inspección al cadáver, el acta de inspección a vehículo. Y ahí tenemos la fijación. Algo que también es muy importante cuando hacemos la fijación fotográfica es tomar un registro fotográfico de cómo se encontró el hecho, de cómo se encontró antes de la fijación. Siempre toda la fijación fotográfica en el lugar, si han determinado un punto de referencia, lo ideal es que todas las fotos se tomen contemplando el punto de referencia para que se evidencie que está ahí, que es de ese hecho, no de otro. Y cuando levanten todos los vehículos, se inmovilicen, las víctimas se trasladen, tomen también una foto de cómo es lo que quedó. Hay que tener muchísimo cuidado en la fijación fotográfica en el tema de los puntos de referencia. Muchas veces a estos aparatejos lo creemos que el GPS es súper preciso y mentiras. Entonces siempre toda fijación topográfica debe ir acompañada de una fijación fotográfica. Y si tienen video, muchísimo más. Como tú dijiste hace un rato, no vengan las personas y nos hagan y nos digan, el juez o el abogado defensor nos digan, eso no es así. Entonces, para eso tenemos muchas medidas, y una de esas muchas medidas es fijar topográficamente, fotográficamente en videos, y siempre tener en cuenta el punto de referencia. ¿Sí? Y ahorita te doy la palabra, Omar. Y la última es esa recolección, embalaje y rotulado de los MPIF. Esto es básico. No todas las evidencias se recolectan, se embalan igual. Esas dependen del tipo de evidencia que se maneja. Entonces, y su destinación también depende de la naturaleza de la evidencia. Otro día podemos mirar la clasificación de las evidencias. Cuando ya hemos terminado el proceso de fijación, ya hemos revisado y contrarrevisado que nada se nos quedó por fuera, ahí ya empezamos a embalar, también registrando los formatos que tenemos de las manejos de evidencias, y se envían esas evidencias a cada uno de los laboratorios o almacenes. ¿Qué formato se maneja? Formato de registro de cadena de custodia, que ya lo vimos, si quieren ahorita lo vemos en el documento, los rótulos de cada una de las evidencias y el acta de diligenciamiento respectiva. Esas actas de diligenciamiento son el acta de inspección del lugar de los hechos, el acta de inspección, qué pena con ustedes que me están trayendo necesitas, acta de inspección de los hechos, la de los laboratorios que se vayan a enviar, de cadáver, si es el hecho, ¿sí? Y con toda esta información posterior tienen que hacer el resumen ejecutivo y todos los otros informes que les soliciten. Son 6 procedimientos lo que aquí se tienen, y así es, grosso modo, cómo se maneja. Cristian, bajo la norma del 2018 se establece el primer responsable, Cristian Penagos. Si quieres, ven y te muestro el manual. Vamos a mirar, Fiscalía General de la Nación, manuales
manual del sistema de cadena de custodia. Ese es que en este momento está. Y vamos a mirarlo aquí, nomás en la tabla de contenido. Vamos a mirar. Formato de registro de cadena de custodia. No me dio. Control F, vamos a buscar responsable. Ahora no me quiere buscar. Ah, sin vergüenza. 10.4.1 alcancé a ver ahí, doña Nidia. Te regalo el doña, yo no soy de origen noble. Yo soy bien india. Sí, señor. Muchas gracias. Formato de actuación del primer responsable. Instrucciones para el diligenciamiento del formato de actuación del primer responsable. Este documento del manual de cadena de custodia, este ya es el tercer documento que se maneja aquí en el país. En el 2004, tan pronto salió la ley, salió uno, se fue actualizado en el 2016, pero ahí qué pasó, que mandaron la resolución en que adoptaba el manual de cadena de custodia, pero cuando mandaron la resolución no adjuntaron el manual. Entonces, pues eso se caía, no era procedente, tenía un vicio ahí. Y posteriormente, entonces lo que se hizo fue modificar el comité para que no fuera necesaria una resolución para sacar ese tipo de manuales. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna intervención? Como les dije, estos son los primeros pasos. Esto es súper sencillito para que se den ustedes cuenta más o menos cuando hablo de este tema. Vean aquí abajo cuántas repetitivas son. 132. Buenas tardes. Sí, hola Rodolfo Cruz. Bueno, dentro de todo esto que estamos observando, pienso yo que siempre debe ser como un equipo el que debe trabajar como toda la cadena de custodia dentro de un accidente, ¿no? Pues para tener el tema de fotografía, recopilación de evidencia, la toma de medidas, todo esto pienso yo que debe ser un equipo, ¿no? No una sola persona, pues lo que se volvería muy dispendioso, es mi opinión, ¿no? Sí, señor. Tu aporte es supremamente básico. Muchas gracias por darnos claridad en ello. No es una sola persona cuando estamos hablando ya de heridos y muertos, sino es todo un equipo. Y ese equipo tiene una cabeza. Y ahí tenemos unos profesionales especialistas en cada una de esas áreas. Tenemos un fotógrafo forense especialista. Tenemos un topógrafo en este tipo de hechos que es especialista en ellos. Se busca que no sean una ni dos personas, sino varias las que manejen. He conocido equipos de las unidades de criminalística, así se les dice aquí en Colombia, y pueden llegar a ser equipos de 5 a 7 personas. ¿Sí? El más bajito que he visto en atención a fallecidos es 4. Ya desafortunadamente, pues cuando son choques de solo daños, pues si solamente llega el policía a decirles a las personas, oye, arreglen algo, o qué es lo que quieren, o llamen a sus aseguradoras, y ahí es donde entra todo el tema de Marcus, si los dos vehículos están asegurados. Si alguno de los dos vehículos no está asegurado, empiezan los problemas, porque generalmente el vehículo que no está asegurado es el que pudo haber incurrido en una conducta, a infringir la norma, y pues el conductor que tiene el vehículo asegurado, si llama a la aseguradora, ustedes saben que eso le afecta a la póliza. ¿Sí? Pero lo que tú dices es cierto, es un equipo de profesionales, por eso se les da peritos, investigadores, que deben dejar atrás todo el sesgo eso de que los conductores siempre tienen la culpa, no, aquí no funciona. Los taxistas. ¿Alguien quiere hablar? Bien, puedes. Bueno, tengo una consultita en relación a
la parte investigativa. Soy Mario Bradley de Panamá. Bien, en los hechos de tránsito allí en Colombia se sigue el mismo procedimiento en base a los elementos criminalísticos, indicios, Sí. que es todo lo que usted encuentra en el lugar de los hechos, evidencia una vez que se procesa ese indicio y prueba cuando se llega al juicio. En el hecho de tránsito, el vehículo, ¿qué se considera? ¿Un indicio, una evidencia? ¿Procede con la cadena de custodia del vehículo o queda fuera de la misma? Muchas gracias, Marcos, por esa buena pregunta. El vehículo se considera un MPIF, elemento materia probatoria y evidencia física, y se maneja como un macroelemento. Al ser un macroelemento, pues ese no lo podemos embalar, el vehículo lo que se hace es inmovilizar. Cuando se inmoviliza, viene la grúa, lo lleva a unos patios y se tienen que hacer una inspección del vehículo, y hay un formato para hacer las inspecciones del vehículo. Entonces también entra dentro del proceso como tal, el perito tiene que entrar a evaluarlo, a analizarlo y dar su concepto técnico. Raúl Ford nuevamente. Con relación a esa prueba que acaba de preguntar allá el compañero Mario Bradway, con relación al vehículo, por lo regular se han dado hechos donde los vehículos han sido movidos e inclusive con la misma grúa, pero en los casos de homicidios, por lo regular también se dan los hechos que cuando se hace la investigación, al vehículo se le hace simplemente una inspección rutinaria. Cuando llega la grúa y se lo lleva para el corral, resulta que había que determinar otros elementos que pudieran estar dentro de ella. Pero la pregunta es, ¿qué se hace en ese caso si ya la grúa lo manipuló, ¿no? Lo manipuló. Bueno, esa pregunta tuya desafortunadamente puede llegar a suceder cuando hay hechos de tránsito con heridos y con muertos. Se trata que los vehículos no se muevan. Si llega a ser movido, valga la redundancia, por la grúa, si llega a ser desplazado o llegan a terminar la posición, dentro del informe policial de accidente de tránsito se debe dejar constancia de ese hecho, que fue manipulado. Igual, cuando se realice la inspección, hay algunos temas que son a nivel mecánico, que el simplemente desplazamiento de un lugar a otro no te genera gran malestar, pero ahí ya empieza a romperse el manual, la cadena de custodia. Igual se registra, se hace la inspección, ¿sí? Y se debe colocar en la observación que fue movido antes de realizar la respectiva inspección. Alguien nos hacía un muy buen aporte, el señor Cristian. Los vehículos también se rotulan, ¿sí? El rótulo como cualquier otra evidencia. A lo que les estoy mostrando acá, no, qué pena con ustedes, estaba mostrándoles otra cosa. Este es el formato de inspección a vehículos, ¿sí? Son muchos los documentos que se llegan a manejar. Y ya les muestro el formato de los rótulos. Se está dentro del manual de cadena de custodia, ¿sí? Entonces, mira, rótulo M3, MP y F. Está en la página 63. Vamos a la página 63. Lo voy a reducir de tamaño para que lo podamos ver mejor. Vamos a la 34. Está en la página 58. Este es el formato que se diligencia para todo el proceso de cadena de custodia, para saber siempre dónde está mi evidencia. Y pues nosotros sabemos que las evidencias deben tener, uno, ser auténtica y el otro debe tener capacidad demostrativa. Y aquí nosotros tenemos
Este es el rótulo que se diligencia para cada uno de las evidencias, ¿sí? ¿Que es engorroso? Oh, sí, porque aquí si ustedes dan cuenta el número del EMPF, si hay 20 evidencias, aquí tienen que ir un rótulo para cada uno de ellos y todos se deben registrar. Cristian llega y me dice muy bien que inicialmente se hace la inspección a vehículos y el fiscal puede solicitar un experticio técnico tal cual para verificar frenos y demás componentes del vehículo. Y eso ya se hace en el parqueadero, como te digo, de que se mueva la grúa no genera mayores daños. De Yanira, que se usa en el IPAD, muy bien, sí señora, en el tema de observaciones, ahí llega y se coloca las actuaciones que hay, pero eso también se tiene que registrar en el informe ejecutivo y se tiene que llegar a determinar en el informe del primer responsable. O sea, no es solamente un documento porque no tiene solamente connotaciones de tránsito cuando hay heridos y muertos, sino también connotaciones penales. Entonces, en todos los documentos que se registren, ahí se debe llegar a informar de los hechos que pueden llegar a modificar la respectiva investigación. ¿Alguien tiene algún otro aporte? Porque es importante para nosotros los civiles conocerlo, que siempre nos hacen esa pregunta. Uno, si ustedes están en una empresa que sucedió el hecho y tienen la capacidad de atenderlo, tienen todo el derecho de tomar fotos, pues no de primerísimo plano ni de primer plano, pero sí con zoom, estar fuera del área acordonada, tomar fotos, tomar las evidencias que ustedes consideren y contemplar que se realice un buen procedimiento. Dentro de ese buen procedimiento está desde entregarle inmediatamente el IPAD a los involucrados, a que los testimonios sean de manera separada. No se puede tocar, individualizar a los testigos, individualizar a todos los involucrados para poder llegar a después contrastar los testimonios. Por aquí vamos a mirar si tienen preguntas. Sí, señor Mario. La consulta que si dentro del proceso de investigación del hecho de tránsito se aplican los mismos principios de criminalística, los mismos. Principio de transferencia, todo lo que nos dijo Locker, todo nos dice exactamente igual. De Yanira, en todos los países, estas investigaciones se utilizan los mismos documentos. Yo he analizado los de México y los de Argentina, los estuve mirando, cambian el nombre de los formatos de Yanira, pero básicamente tanto el procedimiento como los formatos son muy similares de todo lo que he hecho. Natalia, ¿con quién puedo hacer un curso de investigación de accidentes de tránsito? Hay muchísimas empresas que te pueden asesorar haciendo el curso. Ahorita, inclusive, Formatec y CIF-FTT están haciendo unos diplomados en el grupo. Yo voy a subir los videos que ellos hicieron, muy interesante. Yo en este momento, bueno, antes de que pasara todo lo del coronavirus, estaba precisamente colaborando con la Secretaría Distrital de Movilidad para hacer un curso a la policía de investigación de accidentes de tránsito. Entonces, creo que vamos a hacer un directorio para ver dónde puedas tomar, es parte de los retos que tengo este fin de semana hacer. Omar, bien puedes tomar el micrófono si quieres hacernos un aporte. Jimmy, comparto la presentación, como siempre, mi Jimmy. Julio, sí señor, CESBI tiene un curso muy interesante. El Instituto Overland, la verdad, yo no puedo hablar de Overland porque no lo conozco, ¿sí? Me han dicho que es bueno, pero no te puedo decir. Lo que sí he visto generalmente, inclusive yo hice hace poco un diplomado de investigación con EIDETEC, y en el curso de investigación sí es sencillo, pero casi en todos los que he visto es que a veces como que nos falta una mayor
precisión en algunos conceptos, ¿sí? O que le den a uno como más maciadito todo el tema. Por ejemplo, en ningún lado, en los cursos que yo he hecho de investigación, casi todos se refieren al manual de cadena de custodia, al anterior, al del 2016, no al del 2018. Y cuando te pones a hacer el proceso de investigación, que donde fue reglamentado, no lo encuentras. Entonces, todo curso que lo hagas analizando, buscando, mirando qué más hay. Jimmy nos dice que en la DITRA también puede llegar a darlo. La DITRA tiene una especialización en investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito. Es muy, muy interesante. Ese es de manera virtual. Estoy completamente de acuerdo contigo, Francisco. Elkin, la ESEVI es la de la DECA, sí, la Escuela de Seguridad Vial de la Policía. Francisco, sí, vamos a hacer una charla sobre toma fotográfica, porque cuando he investigado accidentes de tránsito, uno de los mayores problemas que me enfrento es que las fotografías no dicen nada. Y no sabes cómo leerlas, cómo interpretarlas. Entonces, algo que es el conductor, sabemos que está en tema de shock, entonces tenemos que mirar cómo manejar todo ese concepto, su emoción, pero es tomar unas buenas fotos, un buen registro fotográfico y si puede un registro videográfico. Y en esos planos que tú estás hablando, el general, a veces ellos no pueden tomarlo porque no salen del vehículo, pero por lo menos que son planos medios, primer plano, primerísimo plano, sí. Y no hacerlo desde adentro hacia afuera, sino desde donde sucedió el hecho, mirar como la perspectiva de todo el plano. Pero igual incapacitada. Bueno, pero un poquito de suerte. Pues sí, Omar, ¿querías hablar? Tenemos dos manitas abiertas. Tenemos Rodolfo. Sí, tenemos, y varias veces me ha dicho Omar que quiere hablar, entonces vamos en orden. Omar, Rodolfo y Jimmy. ¿Quién más tiene la manito levantada? Esto no está. A ver, ¿quién empieza a hablar? Buenas tardes. Jimmy, empieza a hablar. Buenas tardes a todos. Pues mi primer aporte también, que para el protocolo de accidentes de tránsito estipulado para los conductores, también se podría llevar la conducta paz. Ok, sí, señor. Proteger, sí. Actuar, socorrer. Exacto. Para mí, ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Jimmy. Muy buen aporte. Tenemos que hacer todo esto enfocado muy bien. Como tú lo dijiste, paso 1, 2, 3 pasitos para los conductores y hacer nuestro protocolo muy clarito. Francisco nos dice que la ESEVI tiene el tecnólogo en investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito y la especialización ya para pregrado. Sí, señor. Muchísimas gracias por tu buen aporte. Por aquí, Rodolfo, tienes la manito levantada. Dinos, Rodolfo, ¿en qué te podemos, qué nos aportas? Queremos escucharte. Hay uno que socorrer. Buenas tardes de nuevo. Bueno, dentro del procedimiento ante un hecho con heridos o fallecidos, siempre debemos mirar, llegando el equipo que va a levantar el caso, ¿cierto? La noticia judicial y todo este tema, la fotografía es de los elementos más relevantes para el caso. De hecho, siempre lo mejor es, pienso yo, que es de afuera hacia adentro, para mirar desde qué perspectivas se pudo haber generado el accidente, ¿no?
Ese es mi aporte. Muy bien. Cuando Rodolfo muy bien nos dice que de afuera hacia adentro, vamos a hacer aquí, vamos a mostrarles rápidamente a qué se refiere. Vamos a entrar a este software. Vamos a seleccionar una intersección. Esta es una intersección en T. Vamos a seleccionar dos vehículos. Esto nunca pasa, ¿cierto? Ustedes me van a decir, nunca. Usted, profe, está loca. Uno de los dos vehículos no respetó el pare. Vamos a colocar el pare. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando, pues los planos son panorámica general. Panorámica es que podamos ver absolutamente toda la intersección. General, hay que tomarla desde acá, que nos vea toda la vía hacia allá, y desde acá, que tome toda la vía hacia acá. Y igual, desde este sentido hacia el otro. Eso se solicita que sea por los 4 puntos cardinales. Y cuando ya tenemos medio plano, es que ya estamos un poco más cerquita a lo que sucedió. Primer plano es cuando ya estamos individualizando cada una de las evidencias. Y primerísimo, primer plano es cuando ya hay algún daño, alguna lesión. Digamos aquí, tenemos una abolladura. Vamos a simularla. Esta está como larga, ese rayón. Digamos que es. Vamos a soltar la mano. O el golpe, lo que sea. Y ya entramos a verlo de manera perpendicular, muchísimo más cerca. Ese es el primerísimo primer plano. ¿Sí? Y lo que tú dices, sí señor, siempre lo ideal es hacerlo desde lo general a lo particular. Es la mejor estrategia. Ya el tema de los conductores es si pueden tomar las fotos desde una distancia considerable, si los permiten salir del lugar del hecho. Melvin pregunta que cuál aplicación es. Se llama Esevi. Perdón, es que estoy leyendo arriba. Se llama SWAT. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ir representando. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Bien. En relación a la fotografía en un hecho de tránsito, es importante darle algún tipo de orientación. Porque a veces tomamos el primerísimo plano solamente con los daños materiales de los vehículos y nos olvidamos de los ángulos fotográficos. Los ángulos fotográficos y la profundidad que requerimos. Porque a veces omitimos detalles como la longitud de la huella de frenada que existe sobre la calzada, al no tener la perspectiva real del hecho de tránsito con la toma fotográfica. Eso es súper valioso. Alguna vez alguien me preguntaba cuántas fotos se toman, y yo, panorámicas 4, general 4, medios planos, sí depende de la relación que tengan las evidencias entre sí. Primeros planos, tantas como evidencias se hayan detectado, y de primeros planos sabemos que el vehículo tiene aproximadamente 18 fotos. Y primerísimos planos, como bien, de los daños, las lesiones que se den, o como tú bien estás planteando, la relación de aunque eso se maneja más en medios planos, la relación de la evidencia frente al vehículo y la profundidad que se maneje. Ese es todo tema de fotografía muy, muy interesante. ¿Cómo les pareció esta mini charla?
quiero hacer como una acotación ahí, Nidia. Las que quieras. Bueno, basándonos en eso dentro de las leyes colombianas, tenemos que tener en cuenta de que las fotos que usted tome desde que inicia la escena tienen que tener un número de consecuencia. Si miramos así sea desde un celular o desde cualquier otro equipo, tienen un número consecutivo. Si usted sacó una foto y le haya quedado mal, déjela, no la puede eliminar, porque todo esto va a entrar dentro de una cadena de custodia, ¿no? Entonces, es muy importante como ese datico, ¿listo? Uy, buenísimo, Rodolfo. Muchísimas gracias por tu aporte. Eso es súper valioso, no eliminar nada. Muchas gracias. Omar, ¿quería decirnos algo más? Bueno. Bueno, aquí nos está haciendo una pregunta. ¿Qué software hay gratuitos para reconstrucción de accidentes? Yo no conozco ningún software gratuito para reconstrucción de accidentes. Todos son de pago. Todos. Hay algunos que te permiten tener unas versiones de prueba antes y te dan una capacitación y unas charlas. Por ejemplo, VistaFX lo manejaba así. Entonces, es mirar cómo lo manejas. Hay diferentes tipos, hay software de reconstrucción, hay muchísimos. El software que yo les manejo a ustedes, que a veces lo uso, es un lenguaje de comunicación y representación. Algo que si quieres, por ejemplo, acá están, todas estas son las convenciones que se usan en el IPAT y es para contarles a las personas en un sistema, se llama así sistema simulador de entorno específico, normas, reglas o lo que vemos hace un ratico, sin necesidad de sacarlos a la calle y como empezar a dar buenas conductas, pero es un simulador específico de entorno. O sea, hay muchísimo tipo de software que se puede trabajar. Había uno que se los quería hoy mostrar a ustedes, pero no lo encontré porque estaba en desuso hace algunos años, que se llamaba croquis.es. Ese software se manejaba para la comunidad europea y la comunidad española para hacer el parte amistoso o la conciliación o la autodeclaración de hechos de tránsito, donde dos vehículos que estaban asegurados se podían poner de acuerdo y levantaban el documento. Créanme que lo busqué, pero parece que ya no está. Si lo encuentro, ese sí es gratuito, se los muestro a ustedes, donde se puede diagramar una vía, colocar los vehículos y la posición final de los vehículos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, ingeniera, se me vino a la mente, ahora que estamos haciendo una recopilación de todo esto, no sé qué tan efectivo puede ser el uso de dron para en un momento dado filmar toda la escena de ese accidente. ¿Qué valor probatorio podría tener? Te lo digo porque acá en Panamá yo por lo menos no he participado en ninguna actuación donde se haya utilizado el dron, pero no sé si en Colombia lo hayan hecho. De ser así, ¿qué tanto efectividad tiene? Bueno, aquí en Colombia se usaron los drones para manejar ese tema, ¿sí? ¿Qué tanta efectividad tuvo? La verdad, hasta donde a mí me comentaron, no era supremamente, no fue muy efectivo. Ahora, el tema del dron, como lo manejaron aquí en Colombia en una prueba piloto que se hizo la Secretaría Central de Movilidad, era para atención solamente de choques simples. Ellos están mejorando todo el proceso por el tema más que todo de las fotos, pero el tema de las medidas da completamente loco. ¿Qué es lo que pasa con heridos y muertos? Que como eso ingresa al sistema penal acusatorio, algo que no se puede ni concesionar, ni ceder, ni delegar, ¿sí?
la valoración de dichas pruebas. Eso no se puede hacer. Y cuando estamos hablando de cadena de custodia, algo que debemos garantizar para la valoración de estas pruebas es su adecuada levantamiento de información, ¿sí? Por eso no se ha manejado, si ya la policía o ustedes, el agente de tránsito, maneja el tema de la policía judicial, la fiscalía, tiene un grupo élite que permite usar drones como parte de ellos, sí podría llegar a tener sustento jurídico. Mientras sea por parte de particulares, para heridos y muertos, no. Para solo daños, que son un tema civil y administrativo, sí se puede llegar a aportar, pero todavía nos falta mejorar. Hoy en día se está hablando muchísimo de la fotografía, pero como fotogramas, como son en las películas, que es una detrás de otra, y así sí nos permite calcular mejores los tiempos. Aún siguen estando más activos todo el tema de las estaciones totales. Pero es una tecnología que tarde o temprano vamos a llegar allá, que está por desarrollar, está por mejorar, y obviamente la normatividad tiene que ajustarse cuando sea su debido momento. ¿Algo más, chicos? Si no es así, les doy las gracias infinitas por No, pero ya acabó, pena que ya se está despidiendo. Sí, mira, se supone que es una... ¿Ah? Sí, tiene toda la razón y nos pasamos hora y media. Nos hablamos hora y media. Sí, No, muy bueno todo. Compañeros, espero que hayamos aprendido muchas cositas ahí y en lo que se les pueda ayudar y aportar con mucho gusto. Gracias. Fue una valiosa colaboración de todos y intercambio de conocimiento para los investigadores de hecho de tránsito. Sí, perfecto. Sí, de igual manera, muchísimas gracias por todo. Ahí hay muchas cosas que definitivamente, y lo mismo que hablábamos ayer, desde el momento en que se optemos por unificar criterios y hablar todos el mismo idioma, las cosas van a mejorar. Y yo pienso que estos espacios están funcionando y son acorde a lo que realmente se quiere. Es bueno que tanto en Colombia como incluso en Panamá podamos unificar criterios y podamos hablar el mismo idioma, y obviamente ahí las cosas tienden a mejorar muchísimo más. Sí, señor, así es. Estamos avanzando en los compromisos de ayer. Yo creo que este fin de semana les mandaremos el documento. Tanto Jimmy hizo una muy buena propuesta de la evaluación de conocimientos previos, aterrizar un poquito el lenguaje, y también tanto Omar como Oscar, de las dos instituciones que están con nosotros, nos mandaron sus modelos de fichas para analizarlos, porque lo ideal, yo personalmente pienso que sea algo internacional, y después nos sentimos a cada uno de las regiones, de los países, como para unificar lo que tú bien nos estás diciendo, el lenguaje y los criterios. Les mando 1.000.000 de besitos, de abrazos. Ya saben, terminamos, nos bañamos las manitas, desinfectamos nuestro equipo de cómputo. Yo me la paso con las manos en la cara, eso tengo que cambiarlo. Este era algo, como les decía, para dummies, era algo muy, muy, muy básico. Omar nos está haciendo muy bueno. También queremos hacer un pequeño que tanto a las víctimas totales como a las lesiones tenemos que darle la misma importancia. ¿Por qué? Porque una persona que sale herida puede llegar a fallecer posterior a las secuelas del accidente o a complicaciones del accidente. Julio, sí señor, yo todas las presentaciones las facilito desde el grupo de Facebook, yo ahí generalmente las publico en PDF para que ustedes puedan manejar con esa información. Sí señor, Julio, todas. Natalia, con gusto. Vamos a hacer entonces, yo creo que un directorio de
instituciones y personas que pueden dar los diferentes cursos. Ese es otro tema para hacer. Omar, a ti, la conversación que tuvimos antes, muy interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Entonces, que pasen buena noche y bendiciones. Esta semana, a orar, a los que oran, rezar, pero lo que sí es mandar las mejores energías. Chao, me encanta verlos. Ok, buena tarde. Lo mismo. Qué rico verlos. Chao. Ay, qué maravilloso, todos están prendiendo sus cámaras, qué lindo. Bueno, chao, gracias. Chao, chao, bendición. Y Panamá Oeste está alrededor de 478 casos. Sí, el dato que tengo a mano es el correcto del día de hoy. Cuídense todos. Pero Saludos desde Panamá. señalar que cuando revisamos las cifras de la cantidad de muestras hisopadas, en este momento tenemos 204 muestras tomadas hasta el momento. Y gracias al gran trabajo que vienen haciendo los chicos que están ahora trabajando en la toma de muestras a nivel metropolitano.